Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Están contentos todos? Muy bien. Bueno, ¿están contentos antes que yo subiera o después? Las dos cosas, muy bien. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en un salmo precioso que es el Salmo 91. Salmo 91. Vamos a leer, ponernos de pie, vamos a leer alternadamente este precioso salmo. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y así nos unimos en el versículo 16. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Todos, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias porque nos permites abrir tu palabra, escucharla, escudriñarla con libertad. En esta tarde, Dios, te pedimos que tú nos bendigas. Yo te pido, Señor, que uses mis labios para decir lo que tenga que escuchar mi hermano a través de tu palabra. Pero también te pido, Padre, por las distracciones que hay, que puedas tú manejar esas distracciones, que puedan estar lejos de nosotros, que no permitas, Padre, que en esta tarde al abrir tu palabra pueda escucharse esa música, que Dios, que tú puedas hacer algo ahí, lo que tú tengas que hacer, Padre, te pedimos que hagas. Ayúdanos a escudriñar tu palabra, a entenderla y sobre todo, Padre, a llevarla en nuestro corazón y a aplicarla. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse, gracias. Pues este salmo, hermanos, al parecer es un salmo que la verdad estaba leyendo algunas cosas sobre este salmo y muchos de los judíos, ¿verdad? Desde chiquitos lo repiten y lo repiten y lo repiten para aprendérselo. Pero también este salmo no hay un autor que pueda decirse quién lo escribió. Pero algunos autores o algunas personas le atribuyen que lo escribió Moisés, porque en el Salmo 90, que lo escribió Moisés, parece ser una continuación de eso, ¿verdad? Bueno, en realidad, quien lo haya escrito, bendito sea, porque es un salmo precioso, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, lo hemos visto? Nada más que tiene algunas características que me gustaría que viéramos entre todos, como introducción a esto que voy a mencionar. Y para mí, los dos primeros versículos usan 4 títulos. Fíjense, 4 títulos de lo que es Dios. Y los busqué en hebreo, están preciosos. O sea, es una cosa que se emociona uno nomás de pensarlo. Miren, dice, el primero es Altísimo, que quiere decir Elión, ¿verdad? Y es el soberano.
La segunda es omnipotente. Y ese es siempre me ha gustado mucho esto decirlo en hebreo, el Shaddai, el omnipotente, el todopoderoso. También diré yo a Jehová. Recuerden que las letras de Dios, pues nosotros terminamos diciéndole Jehová, pero en realidad es Yahvé, pero tiene unas letras en hebreo. Y luego mi Dios, que quiere decir Elohim, que eso quiere decir que es una divinidad. Característico en 2 versículos, 4 maravillosos nombres de Dios, ¿verdad? Otra característica que yo pude ver aquí es que cuando usted lee todo el pasaje, el escritor a mí se me hace que era alguien que conocía algo sobre la cacería. No se ve como que fuera un soldado. Miren, vamos a ver algunas palabras. Yo creo que yo las traigo escritas, no le voy a decir dónde están, pero usted ya las va a identificar. Yo creo que este personaje que escribía tiene muchas analogías sobre un lugar, una hábitat, ¿verdad? Pues se me hace a mí como salvaje. Y si era Moisés el escritor, pues conocía muy bien este asunto, ¿verdad? Primero, dice, lazo del cazador, peste destructora, plumas, alas. ¿Ya se va imaginando el escenario que nos está poniendo? Escudo y adarga. Adarga era como otro escudo de piel, ¿verdad? Luego, cachorro de león. Terror nocturno. ¿Dónde van a cazar mejor? Por las noches, ¿no? Saetas, pestilencias, tropezar en piedra, león, áspido, víbora, dragón. Fíjense las palabras y es un escenario que tiene que ver con, pues, la cacería, siento yo. Ahora, además otra cosa que me llama la atención de este pasaje o de este salmo es que hace énfasis entre día y noche. Día y noche. Y fíjense que el primer el primer versículo es el que abre el panorama a todo, ¿verdad? Pero día y noche, ¿dónde? ¿Dónde usa usted el abrigo? De noche. Y la sombra puede ser sombra de la noche también, pero yo lo identifico como la sombra en el día. Luego dice terror nocturno. Luego vuela de día. Ande en oscuridad. Día destruye. Interesante, ¿no? Y le podemos seguir sacando muchas cosas a este pasaje. Es más, aquí está una frase que el mismísimo diablo usó cuando estaba tentando a Jesús en Lucas capítulo 4, versículo 10. ¿Qué dice? Lucas aquí mandará a sus ángeles, ¿verdad? Aquí está esta frase. Pero, hermanos, yo quiero enfatizar este tema rápidamente, sé que tenemos la junta, en solamente los 2 primeros versículos. En estos 2 versículos me gustaría analizar 2 cosas. Primero, estas analogías dejan ver la inspiración divina que nos muestra la seguridad y el refugio que hay cuando uno decide habitar cerca de Dios. Es un versículo que tiene muchas analogías, ¿verdad? Muchas cosas que cuando uno lo lee, uno puede decir por ende, esto me está pasando a mí, o esto es para mí. Por ejemplo, donde dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Y eso es un capítulo, perdón, es un salmo donde cada vez que lo leemos nos llena de ánimo, aliento, ¿verdad? Pensando que ahí estoy. O tengo esta situación porque estoy cerca de Dios. Pero quiero enfatizar, hermanos, la frase al abrigo, el que habita al abrigo del Altísimo. Esto nos da a entender como que estamos cobijados en un lugar donde está Dios. Por eso dije que el escenario que se ve, yo me imagino a alguien escribiendo esto, pensando en una noche, ¿verdad? Viendo tal vez las estrellas, con su abrigo, diciendo, así es Dios con nosotros. Siempre nos está protegiendo en la seguridad. Y me gustaría analizar solamente los 2 primeros versículos. Porque uno puede entender que el versículo 1 abre el panorama a todas las cosas aquí. Porque dice que el que habita, es decir, el escritor está diciendo que aquella persona que habita al abrigo del Altísimo va a tener como recompensa todo lo que hemos visto abajo. Pero me llama la atención, ¿y si no habitas ahí? ¿Y si no habitas cerca del abrigo de Dios, del Altísimo? ¿Cómo estás entonces? No tienes nada de lo que está abajo. Bueno, en esto me quiero enfocar, pero yo pensaba decir, ¿cómo sería estar habitando al abrigo de Dios? Y lo quiero, como buena homilética, quiero poner 3 ejemplos. 3 ejemplos que están en la Biblia, los cuales nos van a decir exactamente lo que Dios quiere decirnos. Y para eso, hermanos, vamos a entrar en el primer ejemplo. Este primer ejemplo creo que ya es muy conocido, pero vámonos para allá a Génesis 2, 15, 18. Génesis 2, 15 al 18. De aquí vamos a sacar un análisis acerca del que habita al abrigo del Altísimo. No se olvide de esa frase que es nuestro punto central. ¿Sí? Estamos viendo el que habita al abrigo de Dios, por ende, ¿verdad? Nada más que hay una condición que vamos a ver más adelante. Va a recibir todo lo que está abajo. Dice el versículo 15 del capítulo 2, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Uno se puede dar cuenta que cuando estamos al abrigo del Altísimo, no vas a tener ninguna cosa que te falte. Dios va a poner las circunstancias óptimas para que puedas vivir, para que puedas estar. Porque la sombra del Omnipotente estarás ahí siempre. Estarás en la seguridad de que Dios va a suplir todas las cosas que tú necesitas. Eso es lo más bonito de pensar, ¿verdad? Pero aquí quiero que entre o que veamos, hermanos, la frase morar bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra del Omnipotente tiene una condición. Es decir, que en este ejemplo que quiero poner aquí de Adán, es que Dios lo puso en un lugar, pero no lo dejó a su suerte.
lo dejó en la convivencia al abrigo del Altísimo. Estaba cerca de él con todas las cosas que necesita para vivir. Pero el hombre no puede vivir sin ninguna regla, sin ningún mandamiento. Y aquí quiero decir, hermanos, que vivir cerca de Dios estaremos siempre completos, disfrutando de lo necesario, viviendo sin temores. Esa es la sombra del Altísimo, del Omnipotente, perdón. Así estaremos, hermanos, cuando estemos al abrigo del Altísimo. Y una de las cosas que, por supuesto, estaremos gozando siempre de la presencia de Dios. Yo no puedo entender cómo un cristiano puede vivir, o que se dice ser cristiano, o que se dice que ya ha recibido a Cristo en su corazón, pueda vivir sin estar cerca del Altísimo. Yo me pongo a pensar en Adán, cómo vivía todos los días. Porque la Biblia dice que la voz del Señor estaba en el huerto, hablándole, constante, viendo qué te falta, dónde estás, qué has hecho. Y él platicando con Dios todos los días, todos los días, todos los días. Eso es habitar al abrigo del Altísimo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay un pero muy grande, ¿no? Porque para recibir todas estas cosas y para vivir a la sombra del Altísimo, del Omnipotente, la condición, y esto es lo que quiero que usted entienda con estos ejemplos, que la condición siempre va a estar en obedecer. En obedecer. Nadie puede estar cerca o al abrigo del Altísimo sin obedecer. Usted sabe que este ejemplo de Adán, Dios lo puso ahí, pero cuando él decidió, ¿verdad? Porque esto es una decisión, estar al abrigo. Ahorita lo va a ver. Él decidió no estar a la sombra del Omnipotente, ni obedecer, entonces definitivamente perdió la sombra. Dios lo sacó y ahora ya no estoy cerca de ti, ¿verdad? Esto es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, vamos con el segundo ejemplo. Vamos por favor a Primera de Crónicas 28. También es un ejemplo muy conocido. Y lo vamos a ver un poco rápido, pero vamos a ver estos versículos. Fíjese. Este ejemplo también quiero ponerlo para ver cómo es estar al abrigo del Altísimo. Y viviendo bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai, omnipotente. Dice el Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Bueno, creo que solito va a ir dándose la idea de lo que quiero mencionar. Vamos con otro versículo. Segunda de Crónicas 1:1. No va a haber necesidad que yo hable tanto. La Biblia habla, pero perfectamente. Dice Segunda de Crónicas 1:1. Salomón, hijo de David,
fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salomón, un hombre que la Biblia lo menciona como el más sabio, pero también, ¿verdad? Como ser humano, perdemos el camino, nos salimos del camino. Vamos ahora a 2 de Crónicas 1:6. Salomón está ahora al abrigo del Altísimo, caminando cerca de Dios, haciendo lo que Dios le mandaba, y Jehová lo prosperaba. Dice 1:6. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Dice el versículo que sigue, 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y ahora vemos aquí a Salomón obedeciendo al Señor, obedeciendo a su Dios, porque esta es la decisión, hermanos. Habitar cerca de Dios no se da por automático. El que quiera estar al abrigo del Altísimo, habitar cerca de Dios, no se da en automático. Uno decide. Vamos con ahora 2 de Crónicas 1:12. Dice: sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán lo que vengan después de ti. Esto quiere decir, hermanos, este versículo lo puse porque uno se da cuenta que cuando uno camina en el Señor, uno está cerca de Dios. Miren, unos autores definen la sombra del Omnipotente como estar agarrados de la mano de Dios todos los días. Y habitar es la parte segura donde nosotros podemos estar. Pero aquí viene lo triste. Como dije, todo esto de estar a la sombra del Altísimo no se da en automático. Posiblemente has leído este capítulo del Salmo 91 y no te has dado cuenta que tú ni siquiera estás a la sombra. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Caminar con el Señor, siempre vas a estar a su sombra, agarrado de su mano, haciendo lo que Él. Pero como dije, aquí entra también la frase: morará bajo la sombra del Omnipotente. Primera de Reyes, capítulo 11, en el versículo 29, dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel. Escuche bien. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y mire lo que dice aquí. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado
y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Mire, hermano, creo que este ejemplo para mí me llama mucho la atención y nos da un ejemplo verdadero que nosotros podemos estar cerca de Dios, ¿verdad? Al abrigo del Altísimo, pero permanecer ahí, a esa sombra, requiere verdaderamente estar conscientes que puedes perder esa sombra del Altísimo. Puedes desviarte y perder la sombra del Altísimo. Estar cerca de Dios es lo más hermoso que puede tener un cristiano, porque es el lugar más seguro en el cual vas a vivir, en el cual vas a estar. Pero hay que tener cuidado porque podemos perder esa sombra. Y quiero volver a repetir lo que dije antes. Aquí viene la sombra, aquí viene la frase, morará bajo la sombra del Omnipotente. Vivir cerca de Dios, estaremos completos. Disfrutando de lo necesario. Viviendo sin temores. Y por supuesto gozando de lo más importante que es la presencia de Dios. Estar cerca de Dios requiere de estar todos los días en una constancia de santidad. Pero la condición para estar y habitar al abrigo del Altísimo es obedecer. Obedecer. Yo no sé qué tanto te pueda causar en tu corazón, en tu mente, pensar en que yo debo habitar al abrigo. Esa es una situación en la que no podemos cuestionar. Habitar al abrigo de Dios, del Altísimo, no lo podemos cuestionar. Ahí tenemos que estar para disfrutar de su sombra. Pero requiere obediencia. Podemos perder esa sombra. Estos ejemplos son muy claros de que cuando estaban con Dios, prosperaban, tenían todo, el reino en control. Salomón nunca tuvo una guerra como David. Y sin embargo, decidió perder esa sombra. Decidió porque, como digo, estar al abrigo del Altísimo requiere decisión. No se da por automático. No se da en automático. Vamos a ver el tercer ejemplo. Y voy rápido porque tenemos la junta. Pero tampoco quiero ir tan rápido que no está entendiendo. Si está entendiendo, dígame amén. Si no, para regresarme. No están entendiendo. Déjeme repetir el primer punto. ¿Sí está entendiendo, hermano? Bueno, dos. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Despierte, hermano. ¿Okay? Fíjese que yo estaba orando, estos días estuve orando y ahora veo la respuesta de Dios. Es increíble cuando uno puede ver eso. El miércoles que estuvimos aquí, había una música del demonio allá. No se oía nada. Y yo estaba orando, Señor, fúndele los fusibles o rompe los aparatos, quémalos a ver qué haces. Pero que no haga ruido, que mis hermanos entiendan lo que tú quieres decirles. Así que hay una respuesta ahí. No hay música. Así que Dios quiere que escuche bien a usted. ¿Usted quiere estar al abrigo del Altísimo? ¿Usted quiere gozar de la sombra del Omnipotente? No es el automático.
No se da en automático. Usted tiene que obedecer. Y estos ejemplos nos están diciendo claramente. Y el tercer ejemplo, para no perder la costumbre de agarrar el Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos, ¿verdad?, que podemos ver. Yo me fui a otro ejemplo, que es el ejemplo de Judas. Así que vamos a Mateo 26. Mateo 26, el capítulo 8. Sé que en estos evangelios, hermanos, posiblemente nos hablan de algunas personas, no tanta historia, sino nos hablan de algunos personajes. Y a veces podemos pensar ligeramente, pues estos personajes fueron tan malos, ¿verdad? Pero yo no creo que cuando Dios lo llamó a Judas, que no encontré dónde lo llamó, tal vez en otro evangelio está. Cuando Dios lo llamó, como a Pedro, como a Simón, como a Jacobo. Cuando Dios llamó a Judas Iscariote, quizás él empezó igual que los anteriores que vimos, disfrutando del abrigo de Dios, sabiendo que estaban frente al Dios hecho carne. Y miren, en el capítulo 28 de Mateo, 26 y versículo 8 dice: y al ver esto los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto se podía haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Mire, yo hago o pienso, disculpe que yo piense, pero dice aquí, al ver esto, los discípulos. Me parece que por ahí estaba Judas Iscariote. Y si tenía el dinero a su cargo, seguro estaba al frente. Es decir, él caminaba con Jesús, viendo los milagros de frente, viendo los milagros en vivo y a todo color. Y aquí, hermanos, eso es lo que me llama la atención de él, que posiblemente nosotros creamos que estamos al abrigo del Altísimo. Y pensemos que estamos en la sombra del Omnipotente. Así como Judas Iscariote. Cerca del mismísimo Jesucristo. Ahora, uno puede pensar en todas las situaciones, ¿verdad? Es decir, que uno puede pensar que pues Dios lo escogió para ser el vaso o el hombre o la persona que tenía que entregar. Bueno, espero que haya tenido la oportunidad, y lo tuvo, de haberse arrepentido. Pero hermanos, también nosotros podemos pensar que estamos cerca de Dios, que vivimos al abrigo del Altísimo, que estamos sobre la sombra disfrutando de las bendiciones de Dios. Pero mire, este hombre estaba aquí cerca de Dios. Vamos a ver el versículo 14, ahí mismo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me quieres dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahora, esto nos enseña, hermanos, que habitar al abrigo de Dios, aquí confirmo, es una decisión. ¿Verdad? Es una decisión. ¿Quién te lo puede cambiar? Las circunstancias. El mismísimo diablo. ¿Verdad? Pero por eso tenemos que estar cerca de Dios. Porque como dije, esto no se da en automático. Tú decides estar al abrigo de Dios, bajo la sombra del Omnipotente, o definitivamente decides alejarte de eso.
Esto nos enseña Judas aquí. Él decidió dejar la compañía, lo cerca de Dios, decidió alejarse de Dios y los resultados los conocemos. Dice el versículo, ahí mismo del versículo 47, acompáñame al versículo 47 al 49. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. A uno dice, bueno, este hombre, ¿verdad? ¿Qué vería tan negativo en Jesús? Si está todos los días con él. No puedo saber cuántos años tuvo con Jesús cerca de él. ¿Cuántos años? No puedo saber. Pero ¿cuántos años lleva usted cerca de Dios? Y puede que termine así. Bueno, no ahorcándose, espero que no. Puede que haya caminado todo el tiempo creyendo que estaba al abrigo del Altísimo. Pensando que estaba a la sombra del Omnipotente. Pero resulta que al final de sus días, usted se va a dar cuenta que no era cierto. Porque usted decidió no obedecer a Dios. Hay un canto, bueno, una canción de un grupo, es un grupo chiapaneco. Tal vez no la ha oído usted, ¿verdad? Pero me gustaría cantar una pequeña frase. ¿Está bien, hermanos? ¿Están listos para escuchar mi voz? Dice, obedecer a Dios trae paz al corazón, pero si tú no le obedeces, de seguro sufrirás, y con dolor sufrirás. ¡Qué caro estoy pagando por mi culpa! Estoy viendo lo que resulta por no obedecer a Dios. ¡Qué caro estoy pagando por mi culpa! Estoy viendo lo que resulta por no obedecer a Dios. Hermanos, estar al abrigo del Altísimo es una decisión. Una decisión que puede continuar por toda la vida. Una decisión, ¿verdad? Donde tenemos a Elohim, El Shaddai, Elohim, los nombres que están en los dos primeros versículos, como algo tan especial en nuestra vida. Imagínense que el Salmo 91, todos los niños judíos lo tienen que aprender para saber quién es su Dios. Yo cuando estaba estudiando estas palabras del Salmo 91, me emocioné tanto, ¿verdad? Me emociona tanto pensar, vamos al Salmo 91. Me emociona tanto pensar que mi decisión es estar al abrigo del Altísimo. Porque ahí está precisamente el Omnipotente, el que todo lo puede, al que podemos darle la gloria y la honra, a Jehová, a mi Dios. Pero mire el versículo 2, y quiero concluir con el versículo 2. Lo que le dije antes es el versículo 1. Pero el versículo 2 dice, mire, vamos a desglosarlo. Diré yo,
diré yo. Esta es la decisión. Esto es donde quita lo automático, hermano. Cuando tú decides habitar al abrigo del Altísimo. ¿Y qué va a pasar? Diré yo a Jehová, a Yahvé, a nuestro Dios, esperanza mía y castillo mío. Ese se llama confianza. Pongo en ti mi confianza. Mi Dios, no es pregunta lo que sigue. Es una afirmación del futuro. ¿En quién confiaré? Mi Dios, en quien confiaré. Esta es la decisión que debemos de tomar todos los días, hermano. Todos los días, si quieres estar al abrigo del Altísimo. Si quieres vivir bajo su sombra, tienes que decir, como dijo el salmista, diré yo a Jehová. Tú eres mi esperanza y tú eres mi castillo. Y mire, el resultado de estar ahora sí es suyo, si usted ha decidido estar a eso. Pero quiero terminar diciendo esto. El lugar más seguro para habitar está en el Altísimo. Y más en estos tiempos. Es la confianza en Dios la que va a echar fuera todos los temores para hacer lo que tengamos que hacer. Pero también, hermanos, tú decides si vives bajo la protección de Dios. Y quiero terminar con estos versículos tan preciosos. Espero que se emocione igual que yo. Yo le pido a Dios todos los días, y a veces ahora que estaba estudiando los significados hebreos, híjole, me hubiera gustado hablar en hebreo. Es una preciosidad, es algo que te emociona saber que estás frente al Altísimo. Aquel que todo el Antiguo Testamento lo ensalza. Estaba viendo la historia, hermanos, de Israel, que es el reloj de Dios, ¿verdad? Le decía a mi esposa, a mí me gustaría un día preparar un mensaje escatológico. Porque estudiarlo nos damos cuenta que todo está sucediendo. Solo nos falta una semana de las 70 semanas de Daniel. Nos falta una semana para Israel. Y todo estamos viendo. No estamos ciegos los cristianos porque tenemos aquí la luz. Y escudriñar la palabra de Dios a través de la escatología, nos damos cuenta que estamos viviendo lo que Dios ha prometido, hermano. Estamos viviendo exactamente lo que Él está diciendo. Y ahora que vi esto, dije, yo quiero estar en esto. Yo quiero estar al abrigo del Altísimo. Me esforzaré y haré lo que pueda por estar al abrigo del Altísimo. Dice, mire, 14, Salmo 91, 14. Póngase de pie conmigo, hermanos. Vamos a leer esta preciosidad. Hágalo suyo. Trate de estar a la sombra del Altísimo. Dice el versículo 14, 15 y 16. Piense usted si está viviendo en la obediencia en Dios al abrigo del Altísimo. Léalo conmigo, despacio. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estos versículos para mí es la respuesta al primer versículo. El que habita al abrigo del Altísimo, esta es la sombra del Omnipotente. Esto
estará conmigo todos los días, porque yo he puesto mi amor en Él. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias. Gracias esta noche te damos. Gracias te doy esta noche por has contestado nuestra oración de la música. Gracias, Padre, porque sabemos que contamos contigo en todo. En todo lo que nosotros emprendemos, hacemos, disfrutamos. Hoy tu palabra ha sido expuesta y todo ha sido callado. Pero Dios, ahora abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, háblanos a nuestras mentes. Queremos exaltarte, queremos decirte, tú eres el Altísimo, tú eres el Omnipotente, el Dios Todopoderoso. Tú eres, Padre, el Dios divino. En ti confiamos porque tú eres nuestro Dios. Yo te pido por mis hermanos, Padre, que están en esta noche, que haga sentir, Señor, si verdaderamente estamos al abrigo tuyo, al abrigo del Altísimo. Que nos haga sentir, Padre, que estamos a la sombra tuya, de la mano contigo, disfrutando, Padre, de un tiempo bueno contigo. Y que permanezca toda la vida, Padre, hasta que tú nos lleves. Que no terminemos como estos ejemplos, Padre, que al estar cerca de ti tendieron a irse por otro lado y terminaron en la ruina. Por favor, Señor, que nuestra vida diaria sea honrarte, glorificarte, estar en obediencia, llevar tu evangelio, hablar a quien se pueda. Padre, que podamos hacer algo que a ti te guste, que a ti te agrade y que sirva. Sabemos que al abrir nuestras bocas no merecemos nada, mencionar tu nombre, mencionar lo que eres, ni siquiera lo debiéramos de hacer. Tú eres grande, poderoso, fuerte. Ayúdanos a entenderlo y ayúdanos a gozarnos, a emocionarnos, a estar listos para toda obra. Te pido por mis hermanos, Padre, que puedas aumentar su emoción por ti, por tu palabra, por la oración, por todo, Señor, lo que podemos hacer para tu nombre. Por favor, ayúdanos a seguir adelante haciendo tu voluntad. Gracias te doy y en nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén. Dejo el tiempo a nuestro hermano.